Muy buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo especial en torno a este viaje del Papa León XIV a España. El Papa hace apenas unos minutos ha aterrizado, su avión ha aterrizado en Gran Canaria y va a visitar en breve el puerto de Arguineguín, conocido en el año 2020 en plena pandemia como el puerto de la amargura, el puerto de la tristeza, pero que desde hoy quiere tomar un nuevo nombre y llamarse el puerto de la esperanza. ¿Por qué? Pues porque hasta allí llegan muchísimos migrantes en una travesía peligrosísima cruzando el Atlántico y tienen en Arguineguín, en nuestras queridísimas Islas Canarias, tienen la primera puerta a Europa, la primera puerta probablemente, no todos lo consiguen, probablemente a una vida mejor. Para compartir tanto los minutos previos a este encuentro del Papa Francisco con las realidades que acogen a los migrantes, como también compartir el acto, que lo vamos a ofrecer en directo, y después hacer también bueno, pues una valoración de todo lo que nos ha dicho el Papa. Tenemos con nosotros a tres invitados que han tenido a bien acompañarnos y que se lo agradecemos desde el primer momento. Vamos a presentarles lo primero. Jesús Esteban, presidente de Cruz Roja de Castilla-La Mancha. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias. Muchísimas gracias por venir, porque la verdad es que ha sido todo un poco apresurado por nuestra parte y tu disponibilidad ha sido absoluta y te lo agradecemos un montón. A vosotros y además es un tema que me ocupa y me preocupa Ujú. especialmente, por tanto te lo agradezco. Ujú. También está con nosotros Marjoli Moreno de Caritas Diocesana de Toledo. Marjoli, buenos días. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por venir, porque todos, aunque Jesús está jubilado, pero sí es verdad que bueno, sus funciones como presidente de Cruz Roja le hacen estar en muchos destinos. Tú también estabas trabajando y estás ahí con nosotros, y te lo agradecemos especialmente porque me imagino que habrás tenido que posponer otras cosas para estar aquí. Nosotros, bueno, pues pero bueno, yo creo que también es importante el testimonio de primera línea el que nos vas a dar tú, Jesús, y tú, Marjoli, ¿no? Me imagino que muy atareados con la regularización. Muchísimo. Allá Bueno, quedó gente esperándome en la oficina, sí. bueno, pues que te disculpen. Y está con nosotros también Henry Rodríguez. Buenos días, Buenos Henry. días. Tú eres cubano, llegaste a España después de una peripecia pasando por primero Finlandia, luego Bruselas, después Madrid y desde hace unos meses en Toledo. Te Ujú. decía yo antes que conocen más Europa que yo. Henry, muchísimas gracias, porque yo creo que muchas veces hablamos sobre la inmigración, de la inmigración, pero en muchas ocasiones hay que hablar con la inmigración, y tú eres un migrante ahora mismo en nuestro país, concretamente en nuestra diócesis de acogida, que eres también sujeto de esos papeles que está haciendo tanto Cruz Roja como Mayor, y tú estás en proceso de regularización, ¿no? Estoy en pleno proceso. ¿Lo tienes ya todo entregado? ¿Estás? Todo entregado, simplemente estoy esperando que me den el permiso de trabajo. Bueno, pues a ver si llega pronto y llega bien. Bueno, pues mientras vamos haciendo esta primera ronda de presentaciones contando quiénes somos, vamos a ir ofreciendo imágenes, porque ya las tenemos, de la llegada del Papa León XIV al aeropuerto de Gran Canaria. Ahí las tenemos, cómo ha sido recibido en el aeropuerto. Vemos ese momento en el que baja de las escalinatas, ha sido recibido por el presidente del Gobierno de España, por Pedro Sánchez. Me imagino que siempre que os lo han permitido vuestras obligaciones, habéis estado muy pendientes de la visita del Papa León XIV, porque trasciende a las personas católicas, a las personas que tenemos fe. Yo creo que esto es un acontecimiento de alcance, digo, no nacional, sino internacional. Jesús, me comentabas, ahí vemos cómo es recibido por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, y por las autoridades de las islas. Me comentabas que hay un run run, ¿no? El Papa está en España y el Papa está diciendo cosas, ¿verdad, Jesús? Bueno, está diciendo muchas y muy bien dichas, yo creo. Lo que pasa que te comentaba que tampoco, al menos para mí, es nada nuevo, que está casi todo está en los evangelios, ¿no? Ujú. Pero sí que es muy importante que una autoridad, el Estado más pequeño, pero el más influyente del mundo, pues el que él llegue aquí y nos lo recuerde, y más en la situación última que vivimos a nivel nacional también, yo creo que es importantísimo. Que luego habrá gente que al día siguiente
se olvidará de ello, pero yo creo que sí que hay esa sensación, esa sensibilidad, al menos en los medios que yo me muevo, como tú bien decías, y creo que es muy importante, está siendo Mm. muy importante todo lo Yo que creo que el Papa está pellizcando conciencias y entonces luego ya cada uno que se aplique hasta qué punto, bueno, pues le toca o no le toca. Marjoli, en tu día a día, ¿qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que oyes? Pues personalmente, cada día me enamoro de Jesucristo mucho, muchísimo más, que ella estaba enamorada, que cada testimonio, cada palabra del Santo Padre, la verdad que es que llega a corazones y el que no llegue, mal vamos, ¿sabes? Y en el tema de migraciones que a mí me compete, es que nosotros, hermanos cristianos, hijos de Jesucristo, que tengamos todavía pensamientos, tabúes, a veces decimos cosas que el Evangelio no lo dice y el Papa no lo está aclarando porque en todos los discursos toca algo de la migración, ¿sabe? Ha pasado por Caritas Diocesana en Madrid, ha pasado en el En el Congreso, Congreso. o sea, en todos toca algo de la migración, ¿no? Y Ujú. testimonios también de migrantes que tenemos que, yo creo que cambiar el chip a estas alturas diciendo, nuestro Santo Padre viene a recordarnos lo que dice el Evangelio, lo que dice aquel compañero de Cruz Roja, ¿no? Ujú. Entonces, que es verdad que está tocando corazones, está llegando muchísimo, pero tenemos que trabajar en ello Ujú. cada día, Ujú. ¿sabe? Porque conozco gente muy cercana de iglesia que sí, que no podemos generalizar todos, pero es que son hijos de Dios, Ujú. ¿sabe? ¿Te sientes señalado? O sea, ¿te sientes identificado, Henry, con lo que dice el Papa? Sí, claro. Claro, yo de hecho estoy viviendo en una institución de Cáritas, ¿sabes? Llevo ya el tiempo que llevo en Toledo, lo tengo ahí en la institución Ujú. y me han ayudado muchísimo Ujú. en todo, Ujú. me han ayudado Claro, porque tú muchísimo. eres la realidad a la que se está refiriendo el Papa, tú eres el protagonista Sí, de estuve, esas historias que queréis encontrar una vida mejor, dar salida, porque decíamos antes de comenzar, dice, cuando yo salí de Cuba en el año 2019 estaba mal, digo, lo que le pasa a Cuba es que siempre, desgraciadamente, va peor, ahora está está fatal, muchísimo peor, está ¿no? muy mal, está muy mal. Ya te digo, ahí no se puede estar. No hay condiciones, se ha perdido una generación, no hay transporte, no hay nada. No hay Ujú. luz. No hay luz, no hay nada, no hay condiciones de vida, no hay sanidad, se ha perdido todo. Es penoso. Ujú. Comentabais antes que Marjoli, que está en ese proceso de regularización, que tenéis unos problemas con ciudadanos cubanos por algo tan sencillo como la luz. O sea, 1 hora de luz al día. Y si la hay. Y sí, Es lo que me comentan los participantes. Es verdad que es complicado, ¿no? Porque es una barrera para todas estas personas. Ayer atendí a una familia con 3 menores, los dos sin trabajar, por una postilla del Ministerio de Asuntos Exteriores, que porque no hay luz Un o vale un registro. dineral, Ujú. no pueden regularizarse o no puede hacer las cosas bien. Yo creo que casi todas las personas, ¿no? Eh, vienen, pues eso, en busca de un hogar, en busca de integración, en busca de una mejora. Ujú. Entonces, a veces, pues limitamos, no es que sí, están trabajando en B, en A, ya, pero ¿por qué se está trabajando así? Porque es que estos países no colaboran para una mera postilla que lo solicitan para la regularización extraordinaria. Entonces, es una limitación que no van a llegar. Ujú. Estamos a 11 de junio, hay plazo hasta el 30 de junio y me preocupa porque estas personas, si pasa este plazo, tienen que esperar 2 años y se les ha caducado todos los sellos que vienen, que ya han pagado. Entonces, no solamente es el sello de la postilla, es otros sellos que necesitan allí y que cada Y que sello son vale trámites que 200 tiene que hacer dólares. la administración del país de origen y hay que pagar por ellos, ¿no? Henry, ¿tú lo tienes solucionado? Sí, quería puntualizar aquí y quería enviarle mis felicitaciones a mis trabajadores sociales de Madrid, que fueron los que cogieron mi caso de cero el 28 de enero, Miguel y Estel, dos chicos fabulosos. Yo llegué, me senté frente a ellos y les expliqué que mi pasaporte se había caducado, o
¿sabes? Y ellos me dijeron, me recibieron el caso y la institución social me pagó el pasaporte a través de la embajada y me han ayudado muchísimo. Me sacaron en tiempo récord el documento de vulnerabilidad y quería enviarle mis felicitaciones y mi reconocimiento. Me imagino que son los casos que estáis tratando habitualmente tanto en Cáritas como en Cruz Roja, Jesús. Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos colaborando con la administración, el tema de los certificados de vulnerabilidad y demás, e intentando informar todo lo más posible porque en muchos casos pues se encuentran perdidos y los que conocen el idioma ya tenemos bastante terreno avanzado, como ellos Claro. saben mejor que yo, pero cuando no es así pues es más difícil todavía, ¿no? Ujú. Yo, sobre todo, me gustaría en esta primera sentar un poco las bases de decir, es que tenemos que hacerlo por humanidad, por solidaridad, pero si no, lo tendremos que hacer por egoísmo, porque resulta que nadie hemos elegido dónde nacer y lo que es más, nadie hemos hecho ningún mérito para nacer donde hemos nacido. Por tanto, los españoles, que hemos nacido en el mejor país del mundo, desde mi opinión, evidentemente, ya que hemos tenido esa gran suerte, deberíamos ser solidarios con las gentes de otras partes del mundo que lo pasan tan mal allí y a los que vienen aquí buscando una vida mejor, como decía ella, pues ayudarles. Pero si no lo hacemos por eso, lo tendremos que hacer por egoísmo. Luego profundizaremos más, seguramente no, pero el otro día pues estaba aquí el presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, decía que necesitamos camioneros, trabajadores del campo, de la construcción, de la hostelería, y ahora mismo el 80% de las empleadas de hogar y de las personas que se dedican a los cuidados son extranjeros. Y claro, les queremos, y aquí a lo mejor soy un poco brusco, ¿no? Para que limpien el culo a nuestros niños y a nuestros mayores y luego no les queremos de vecinos. Y en todo caso, con sueldos de miseria y sin derechos. Por tanto, vamos a intentar entre todos que esa regularización se produzca lo mejor posible. Yo entiendo que se prorrogará, si llega muy apretado y quedan muchas solicitudes, que se prorrogará y podremos seguir Bueno, trabajando. a ver si es posible, ¿no? Pero vamos, es una opinión personal. Oficialmente no sabemos Claro, nada, nada, ¿no? no. No sabemos. Bueno, tenemos imágenes ya del puerto de Arguineguín, el muelle donde renace la esperanza. Empezamos a a hablar de Arguineguín, fue en plena pandemia en el año 2020, cuando empezaron a llegar migrantes y prácticamente vivieron una situación de hacinamiento. Primero porque la llegada era de bastantes migrantes y segundo por las condiciones impuestas por la situación de pandemia que vivíamos, no podían salir de allí, de tal manera que hubo un momento que en ese puerto había 2.600 personas, fuimos portada en todo el mundo y bueno, realmente fueron unas imágenes que conmovieron a España y a toda Europa. Iba a decir conmovieron a todo aquel que tenga humanidad, ¿no? Porque puede haber gente que no se conmueva con estas imágenes, ¿no? Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el archipiélago canario acapara el 70% de las muertes en los flujos migratorios hacia España. Estos datos siempre son un poco, bueno, pues datos estadísticos, pero no confrontados porque no hay un registro de las personas que salen a emprender esa travesía. Sabemos los que llegan y los que llegan pueden contar, pues salimos 20, salimos 30, pero no hay un registro. Yo siempre me he preguntado por esas madres, hermanos, hermanas, esas esposas, ¿no? Que se quedan pensando, ¿y qué habrá sido de los míos? O sea, tú saliste por avión, vía Helsinki, nos contabas que fue tu Sí, madre quien te sacó el el boleto billete, por la aerolínea Finnair, que es la que hace escala en Helsinki, ahí llegué. pero tu destino era Moscú, ¿eh? El destino verdadero, claro. Entonces ahí llegué, pedí el asilo y ya me hicieron todas las requisas en el aeropuerto, me revisaron y los migratorios me atendieron muy bien los finlandeses y me llevaron para el centro de dormitorio, que es en Vanta, y ya a los 3 meses me dieron el permiso de trabajo y estuve trabajando en una empresa de limpieza los 2 años que estuve ahí, pero el clima me hizo mucho daño, ¿sabes? Claro.
A Empecé a ver, perder peso sin, los finlandeses son muy buena gente, pero empecé a, nosotros somos latinos. empecé a perder peso inexplicablemente y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me hicieron análisis. Bueno, la vitamina D es baja. Es como estar guardado en una gaveta. Entonces, no, decidí venir Claro, para acá, para España, ¿sabes? sí, 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 sí. Bueno, pero digamos, sí que es verdad que la principal puerta de entrada a España de los migrantes son los aeropuertos. El aeropuerto Yo entré por el Barajas, aeropuerto. sí, Barajas. Lo que pasa que, bueno, la imagen, el impacto Mm. es la llegada de esos migrantes que desgraciadamente también nos hemos acostumbrado, ¿no? Seguro que os acordáis de ese primer acto de uno de los actos del Papa Francisco, uno de los primeros en Lampedusa, cuando oró y tiró flores. Creo que va a haber una ofrenda floral también en este acto. Cómo nos impactaron, pero al final no sé si es que se nos hace el corazón duro o generamos armaduras que nos insensibilizan. Y de esto seguro que Marjoli y Jesús saben mucho, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que perdemos la sensibilidad, Jesús. Bueno, pues la palabra es humanidad, ya la hemos sacado antes, es el primer principio por el que se rige Cruz Roja. Y luego, bueno, pues también muchas veces estamos manipulados por determinados intereses políticos o de otro tipo, y por eso, como decíamos antes, ahora estamos escuchando todos al Papa y luego cada uno debemos sacarnos nuestra reflexión y nuestro análisis de conciencia para ver en qué, si estamos en donde debemos estar, ¿no? Porque lo que he dicho antes, nadie hemos hecho méritos especiales, son seres humanos y por tanto, y claro, tenemos el Atlántico y el Mediterráneo convertido en un auténtico cementerio. Lo que estabais diciendo, esas madres, esas familias que no vuelven a saber nada, eso ya es no Un pueden pasar, desgarro. claro, no pueden pasar nunca el duelo, como cuando hay una muerte más normal y sabes lo que ha pasado, pues se sufre, duele, pero se va superando. Pero una situación de ese tipo es que te marca para toda la vida. Mariola, además tú también viniste. Sí, hace 22 años, creo. 22 años, ¿no? ¿Y cómo, digamos que afrontas tu trabajo, afrontas la escucha de tantos y tantos testimonios de migrantes con el aliciente de que tú conoces el terreno, tú sabes lo que... Yo no sé si Sí, eso es bueno o malo, ¿eh? Porque a lo mejor a ver, necesitas aislarte un poco, ¿no? O no. Yo creo que los... sufro. Se sufre mucho porque, claro, viene gente de Colombia huyendo de las mafias, huyendo de tal. Es que yo lo he vivido desde pequeña. O sea, es verdad, es que es que no es un migrante, es una persona con nombre, con dignidad y con una historia detrás. Entonces, sí es verdad, estoy más sensible, se sufre. A veces tengo también mi forma de ser, tengo un carácter porque me gustan las cosas muy ordenadas, muy tal, pero ahorita me acordaba mucho de un sacerdote que fue delegado de Cáritas, que decía a todas las personas que llegaban a Cáritas, me ponía de ejemplo, yo padre, no, al padre don José María me ponía Sí. de ejemplo, decía, a todas, a las personas que tenían estudios, pues mira, homologue, Marjolie homologó, pues mira, Marjolie siempre ha hecho las cosas bien y mira, siempre ha trabajado, llevo 17 años trabajando en lo social, Ujú, entonces, que por un máster que me hice, pero que no soy ni trabajadora social, ni educadora social, ni abogada, ujú, o sea, soy maestra, ujú. maestra en Sí, pero has educación adquirido infantil, pero esa formación. claro, he adquirido esa formación, he hecho mi máster y entonces, pero sí es sensible. Es verdad que a veces lo que dice al día a día, cuando ves que no puedes solucionar, pues se sufre mucho, porque en este caso de esta familia cubana lo estoy pasando muy mal. ¿Cómo se puede ayudar? Cáritas le puede ayudar a pagar, a renovar pasaportes, es lo que me decía, es lo que decía, a pagar una tasa para que por 38,28 no lleguen a la regularización, porque hay gente que no tiene, la gente Ya. nuestra que llega no tiene. Entonces, claro, es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy de sensibilidad, pero hay obstáculos que no dependen de Cáritas, ni el Ujú, trabajador que está al frente. Nosotros ujú. somos 3 en el área de inclusión aquí en Cáritas Diocesana de Toledo y todas yo pienso que en nuestra área hacemos mucho más de lo que tenemos que hacer. No es un simple trabajo.
Seguro que también eso lo ratifica Jesús, ¿no? Con toda la gente que está trabajando Mm. en Cruz Roja, ¿no? Se hace Claro, más. claro, sí. Mira, ahora estaba recordando también otra anécdota de una hermana de Santa Casilda. Yo la Sí. conocí en Quintanar y la mandaron a Maputo, a Mozambique, a una residencia de tercera edad. Y seguíamos conectados, ¿no? por Mm. el ordenador, y recuerdo que en el 2008, por ahí, cuando la crisis económica fuerte, pues siempre me trató de usted, no conseguí que me llamara Jesús. Mire, don Jesús, si ya estoy informado de que ahí también lo están pasando mal, pero no se olviden ustedes que están en el primer mundo y que aquí en este otro mundo, con lo que ahí tiran a la basura, podría vivir infinidad de gente, ¿no? Esto nos llevaría a otro tema, el tema Sí, del hambre en el mundo, pero sí. bueno, también un poco de por qué vienen, claro, porque yo siempre la pregunta, ¿por qué vienen? Si a todos nos gusta nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra Nuestra familia. música, etcétera, ¿por qué se vienen de allí? Por ¿Por qué necesidad, vení? por hambre. Claro, ¿por qué viniste tú, Henry? Yo vine porque ya se estaba poniendo muy difícil la situación. Ya empezamos a darnos cuenta de la escasez que se avecinaba extrema y yo dije, pues mira, yo no quiero enfrentar esto, ¿sabes? No quiero perder tiempo con esto porque al final no se va a resolver nada. Y bueno, mi madre más que yo, tuvo esa visión de que saliera a tiempo. Aun Y quedándose ella allí. no, mi madre está en Estados Unidos hace 15 años. O sea, que es tu madre la que desde Estados Unidos te saca Tuvo el tuvo billete. la visión, me sacó el Tú estabas con tu billete. Yo abuela estaba en con mi La abuela en mi Habana. casa, sí, Y en tu La abuela es Habana. la única que sigue en La Habana, ¿no? Mi abuela por parte de madre y mi abuela por parte de padre, porque ya como todos mis primos, mis tíos, mis primas se han ido. Se han ido, pues no se puede estar. Y vosotros me imagino que tenéis vuestros estudios, vuestra formación, que estáis Sí. abandonando vuestro país, Claro, vuestra es lo que te cultura. digo, que yo pasé la mili en mi país, entré con 19 años, el 26 de mayo del 2009. Estoy muy contento también porque tuve la oportunidad de entrar aquí a una unidad de Toledo, a una excursión que hicimos a través de Cáritas y nos transportó por toda la unidad un coronel muy atento que habló mucho conmigo, me dio Mm, mucho ánimo. ujú. La pasé muy bien ese día. Me sentí muy afable, ¿sabes? Hombre, es que no es todo solucionar papeles, es que también Sí, las personas necesitamos también ocio y tiempo libre, ¿no? Y mm, respirar un poquito. mm, Preciosa imagen la que estamos viendo ahora mismo. Juraría que es la Virgen del Carmen. Sí, yo creo que es la Virgen del Carmen, patrona del mar, patrona de los marineros. Mm. También nos comentabas que aunque toda tu familia está en Estados Unidos, tu intención de momento aquí está muy bien. Yo estuve 4 años en Madrid, pero la energía que me da Toledo, el bienestar, ¿tú entiendes? Como hay menos gente, hay menos contaminación, digámoslo así. Yo me siento en Toledo como si estuviese en mi municipio de La Habana, cosa que no podía decir desde el día que salí, ¿sabes? Porque es diferente, hay un ambiente religioso muy grande aquí en Toledo y cosa que le brinda mucha conciencia a las personas y brinda mucha buena energía a la sociedad, que es la religión católica. Te sientes acompañado, Yo a gusto. muy a gusto, Hombre, no vamos a decir te sientes como en casa porque te falta tu gente, pero bueno, has encontrado pero un hogar. muy bien. He encontrado un sitio que yo por lo menos me siento muy bien aquí. No Mm, tiene nada que ver con lo que había vivido antes, y ¿sabes? eso es importante. Bueno, pues seguimos viendo imágenes. La hora prevista de que comenzara este acto era las 12:40, pero bueno, siempre decimos en previsión, ¿no? Porque siempre hay retrasos. O aunque el Papa llegue en la hora prevista, sí que es verdad que este Papa no mide el tiempo, en el sentido de que si se tiene que entretener, saludar a uno, a dos, a tres, a cuatro, ya hemos visto su predilección Los por niños. los niños y por los bebés. Mm, Ahora vemos esa imagen central de donde va a tener lugar el acto. Hablabas antes de que el Papa ha tenido muy presentes en sus discursos a la migración, pero yo también me gustaría indicar cómo la migración ya es una realidad que forma parte de nuestra realidad social, diocesana y de parroquias. O sea, ya no miramos nuestras parroquias, o sea, ya vemos sacerdotes que vienen de otros lugares, vecinos nuestros, agentes pastorales que son. Y eso ya, cuando decía, es que no son migrantes, son personas con nombre y apellido. Tenemos que empezar a cambiar un poquito el lenguaje, aunque nos cueste trabajo, ¿verdad, Jesús?
Claro, claro, porque precisamente por eso yo creo que la regularización es un acto de justicia, ¿no? Porque es que están viviendo y trabajando con nosotros la mayoría desde hace mucho tiempo. Durante muchos años decíamos que para mantener el sistema de la seguridad social y en particular el de pensiones necesitábamos 20 millones de cotizantes. Pues es que ya tenemos 22 millones y eso antes de la regularización. O sea que todo eso y está claro que está en los medios todos los días por los economistas que saben de esto, que la economía en España vaya bastante bien, una parte muy importante es de todas estas personas que están llegando aquí queriendo buscar una vida mejor. Ujú. Están en nuestras parroquias, están en nuestra sociedad, son nuestros vecinos. Hay que empezar a no calificar a las personas por migrante o no migrante, porque al final todos somos migrantes, todos hemos ido de un lado para otro, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Nuestro país tiene una larga tradición migratoria. En los años 60, no hace tanto tiempo, hacia los países Francia, Alemania Suiza, y Suiza, y mucho antes, bueno, pues el gran éxodo que se produce a Hispanoamérica. principios del siglo precisamente a tierras latinoamericanas, a Cuba. No sé si tendrás algún antepasado español, Henry, que tú Sí, verás. mi tío por parte de padre sacó la nacionalidad española, dado los apellidos. Y yo aquí en una ocasión fui a Asturias a ver un tema de una parcela y Mari Carmen, la señora dueña de la parcela, tenía los mismos apellidos que yo, Ujú, Rodríguez Díaz. ¿Entiendes? ujú, O sea que hay una afinidad, ujú. hay un cordón que sí. Tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿verdad, Marjolie? Sí, tenemos que ser comunidad que acoge, como nos dice el Santo Padre. O sea, Mm, ser comunidad que acoge. Acoger con dignidad, acompañar en procesos y favorecer la integración. ujú, Eso es lo que hacemos en Cáritas. ujú, Tenemos que ser comunidad que acoge, lo ha dicho, tenemos que acoger, no son ujú. migrantes, no son Evitar de... los adjetivos. Esto de las Exactamente. etiquetas nos cuesta trabajo, lo hacemos muchas veces involuntariamente, pero evitar. ¿Tú cómo te has sentido en el trato normal, no cuando vas acompañado por alguien de Cáritas o por un sacerdote, cuando vas por la calle, Bueno, o cuando has ido a la compra yo me he o a- sentido muy bien. Yo no he tenido, te soy sincero, esas malas experiencias de una mala mirada, de algo raro, de algún gesto de racismo, chauvinismo. Yo no he sentido eso nunca hacia mi persona. Y soy un hombre que se mueve, que voy al gimnasio, que voy aquí, que hago una compra, que voy al río, que siempre estoy moviéndome tanto con los compañeros de Carita como solo. Y yo, te soy sincero, no he tenido esa en Madrid amargura. tampoco. En Madrid tampoco, los madrileños, si tú cumples con ellos y trabajas, ellos pasan y estás contigo y no, en Madrid no, yo no he tenido esas experiencias. No, aquí venimos cada uno No, yo no, a decir no, la esas verdad, o malas sea que... experiencias como tal, que te desanimen, que te den una depresión y te vayas del país, a mí no me... Ujú. Pero entiendo que como usuario de los medios de comunicación a veces oyes, lees y ves cosas que... Sí, he visto gente quejándose por varias cosas, pero yo sinceramente no he tenido esas malas experiencias así, Ujú, ¿no? ujú. Y en cuanto a determinados mensajes que se lanzan contrarios a, por ejemplo, a la regularización. Bueno, yo estoy muy contento con el tema de la regularización, porque es una opción que le brinda al inmigrante la oportunidad básica que debe tener todo inmigrante, que es trabajar, ¿sabes? Y no estar en eso pidiendo ayuda y estar tratando de buscarse la No, en vida, el sabrá. filo de la navaja siempre En- trabajando en B, trabajando de estanque y eso. eso no es bueno y yo estoy muy contento con el tema de la regularización. Ujú. ¿Cómo Y somos, lo, y, Jesús, sí, como sociedad? y lo que enriquece la diversidad, ¿no? No solo en el aspecto económico que yo decía antes, por ejemplo, tú has mentado que hay sacerdotes en un pueblecito, en el pueblecito de mi mujer, que es de la provincia de Burgos, de 60 habitantes, aunque lleva 10 o 12 pueblos, hay un cura nigeriano. Y es que ha cambiado totalmente con su alegría, con tu saludo cuando llegas en la misa, Claro, ese es otro ¿no? trabajo que tenemos que hacer A los de aquí, todos, ¿eh? Cuidado, claro, ¿eh? claro, pero que yo qué sé, yo de alguna manera
parece que es más alegre la religión y la visión de Jesucristo con esa, no te digo nada, el día de la fiesta del pueblo que danzamos a la Virgen y él allí da unos saltos y tal, pues no sabe bailar la jota, yo la bailo mal también, pero bueno, pero hace lo que puede y todo eso yo creo que aunque sean cosas simples, pues enriquecen mucho Ujú. la vida de Es que yo creo todos. que es un trabajo de ida y vuelta. O sea, no es un trabajo en el que digan, es que los inmigrantes vienen a nuestro país y se tienen que integrar, y claro, pero nosotros también nos tenemos que acostumbrar a ellos. Sobre todo es algo que yo hablo mucho con los misioneros. Cuando tú llegas a un país de misión, mirarlos de tú a tú, no por encima del hombro, que soy yo el que vengo. No, no, mirarlos de tú a tú. Quizás eso requiere de más pedagogía, pero yo creo que estamos en ese camino. Mira, vemos ya el dispositivo, eh, que hay mucha gente, ¿eh? Vemos mucha gente, a ver si eso les iba a pedir a nuestros compañeros que nos pusieran un poquito de sonido ambiente. Recordamos que en Canarias es una hora menos y vemos mucha gente en este puerto de Arguineguín en un día espléndido. Y ese es el dispositivo que viene acompañando al Papa León XIV en todos sus desplazamientos. Mirar de tú a tú, ¿verdad, Marjorie? A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque parece que desde aquí, desde el primer mundo, tenemos como un escalón por encima, ¿no? A veces hay que, como decía el Papa Francisco en esa expresión tan bonita, a bajarse, ¿no? Y el perfil que se atiende son personas súper valiosas. O sea, con estudios, o sea, con ganas de homologar sus estudios, o sea, que hay que, exactamente, o sea, escucharlos sinceramente, o sea, ponernos al lado de ellos, o sea, igualitarios, o sea, no soy más ni menos que tú, somos iguales, nos olvidamos siempre que somos hijos de Cristo. O sea, somos hijos de Cristo y tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y todo por... También es cierto que la integración, aunque esto daría para mucho debate, Sí. ¿no? Bueno, ahí Eh, vemos al Papa, que ha bajado de ese vehículo blanco. Vemos al Papa cómo saluda a las autoridades que están a pie de muelle. Hemos visto antes una imagen, Arguineguín, el muelle de la esperanza. Se quiere, bueno, que eso nos cale, ¿no? Que en vez de ser la tragedia o la vergüenza, también como se tituló tantas y tantas veces, sea la esperanza, ¿no? Que yo creo que es algo en lo que también se está predicando mucho en estos días y que es de lo más acogido. Necesitamos esperanza. Y vemos, escuchamos, mejor dicho, bueno, pues esos vivas los vivas. espontáneos de la gente que está participando de este acto. Un acto que está previsto en el que el Papa, bueno, pues escuche diferentes testimonios de realidades, de personas que trabajan con migrantes y también escuche a los migrantes, ¿no? Está acompañado por el obispo titular, el obispo Juan José de Mascuelos. Pero he de decir que también están allí nuestros pastores, don Francisco Cerro Chávez y también don Francisco César García Magán, obispo auxiliar y secretario general de la conferencia episcopal. Y ya empezamos a ver las primeras paradas. La verdad que es un hombre que transmite muchísima paz, Sí, mucha caridad, coincidimos en eso. así, o sea, una serenidad, o sea, que es Yo tan creo que la sencillo palabra es la que- serenidad. Sí, No quería decir yo antes, si nos da Sí, tiempo, sigue. que con la globalización el desplazamiento de personas es tan grande que la integración es mucho más difícil. Hace unos años
se desplazaban solo determinados colectivos y era mucho más fácil. Por tanto, hoy vamos ya a la multiculturalidad, que es lo que hemos dicho, respetar. Entonces, claro, yo tengo familia en París y voy a París y me voy a comer a un restaurante español una paella. Entonces, es normal que al que venga de allí pues le guste su música y sus costumbres, y eso hay que convivir con ello y respetarlo, y enriquece además cogiendo lo bueno de cada uno. Sí, O sí, sea, desde a mí no me luego. importa bailar si supiera baile una samba y que otro baile la jota, yo le enseño a bailar la jota, ¿no? Ujú. Poner ejemplos simples, pero que No, pero yo creo todo que son eso... suficientemente realistas, ¿no? Bueno, pues vemos cómo poco a poco va a llegar a ese lugar habilitado, pues me imagino que por un lado para escuchar esos testimonios y por otro lado, eso ya también está confirmado para escuchar la voz del Papa León XIV, un escenario discreto, sencillo, obviamente era a la sombra, porque ahí en el puerto pega, y, Y está el mar. y está el mar. Santo Padre, bienvenido a Canarias. Le vamos a dar la palabra a nuestro obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor Masuelos, para darle la bienvenida a nuestra tierra. Santo Padre, hoy le recibimos en este puerto de Arguineguín, un lugar que el mundo ha llegado a conocer no solo por su belleza, sino también por el dolor y la esperanza que aquí se entrelazan. Este muelle, al que muchos han llamado Puerto de la Vergüenza, ha sido testigo de la llegada de miles de personas que huyen del hambre, de la guerra y de la desesperación. Hombres, mujeres y niños que, siguiendo la llamada Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo, han llegado en cayucos y pateras, principalmente desde Senegal, Mauritania, Gambia, Mali y Marruecos, realizando travesías que pueden superar los 1.600 kilómetros. Las condiciones del viaje, la precariedad de las embarcaciones y las ausencias de medios de rescate en alta mar generan un número elevado de víctimas, muchas de ellas invisibilizadas. Arriesgando todo, buscan simplemente vivir con dignidad. La migración revela heridas profundas del mundo contemporáneo: desigualdad, violencia, pobreza, falta de oportunidades. Pero también abre caminos nuevos de encuentro, solidaridad y fraternidad. Su presencia aquí, Santo Padre, no es un gesto más, es una luz, es un recordatorio de que nadie es invisible, de que cada vida cuenta y de que la indiferencia no puede ser nunca la respuesta. Este lugar, que ha cargado con el peso del sufrimiento, puede también transformarse en símbolo de acogida, de justicia y de humanidad. Y hoy, con su visita, damos un paso hacia esa transformación. Cada migrante es un rostro concreto, no un número. La dignidad humana es anterior a cualquier legislación, y la vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que exige mayor protección. Esta perspectiva humanizadora permite a la Iglesia ofrecer una mirada ética que prioriza a la persona sobre cualquier interés y le lleva a reconocer a los que yo llamo ángeles de la guarda de las personas migrantes, representados hoy aquí en tantas entidades, de las que me gustaría señalar a Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja
Cáritas y todas las realidades eclesiales que están en primera línea de acogida y atención. Y, cómo no, a todos los pescadores canarios representados en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Le pedimos que nos ayude a mirar con compasión, a actuar con valentía y a construir una sociedad donde ninguna persona sea tratada como un problema, sino como un hermano o una hermana. Bienvenido, Santo Padre, a este rincón del mundo, donde el dolor y la esperanza conviven y donde su mensaje puede sembrar futuro. Muchas gracias. Santo Padre, en este lugar, donde tantas historias han comenzado o se han detenido, queremos ahora escuchar algunas voces. Voces que no hablan desde las ideas, sino desde la vida. Voces que nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan, de quienes salvan, de quienes acogen y de quienes, desde distintos caminos, buscan un futuro digno. En estos momentos vamos a escuchar dos testimonios. Escucharemos a quienes velan por la vida en el mar y a quienes acompañan con entrega desde la caridad de la Iglesia. Que sus palabras nos ayuden a mirar con verdad, a sentir con compasión y a responder con responsabilidad. Santo Padre, soy Tito Villarmea, capitán de Salvamento Marítimo en la Guardamar Urania, un nombre que evoca lo celestial, y así me siento hoy yo. Aunque no he dormido desde que supe de su visita a estas Islas Canarias que tanto quiero. Llevo 18 años en Salvamento Marítimo, un organismo público dedicado a salvar vidas en la mar. Estoy acostumbrado a la tensión, naufragios, noches oscuras, voces que esperan la llegada de nuestras embarcaciones naranjas. Pero hoy el nerviosismo es distinto, porque no creo que nadie esté preparado para hablar ante un papa. Pienso mucho en mis abuelos gallegos. Apenas salieron una vez de su pueblo. Viajaron durante casi 20 horas para visitar a Juan Pablo II en Fátima. Yo tenía 9 años y nunca olvidaré sus rostros. Hoy estoy aquí convencido de que ellos y mis compañeros de Salvamento Marítimo se lo merecen. Durante estos años, junto a mi equipo, habré rescatado en la mar a más de 20.000 personas. Es una cifra que duele, que no se olvida. Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad. Mar brava, oscuridad absoluta y embarcaciones frágiles cargadas de vidas. Nunca olvidaré a una madre que viajaba en una patera con su hijo. Había heridos, cuerpos sin vida. Ya a salvo y a bordo, la mujer se acercó al niño, de unos 14 años. Le quitó el gorro y la cazadora y sacó unos pendientes dorados, se los colocó emocionada. Era una niña. Lloró ella y lloré yo, porque soy padre de 2 adolescentes y podrían ser mis hijas. En cada rescate vemos a una persona cuya vida depende directamente de nosotros. La mar forma parte de mi historia familiar. Mi bisabuelo murió en ella. Mi padre y mi abuelo, pescadores, tuvieron que ser rescatados mientras faenaban. Yo continúo su tradición, pero salvando vidas. Que estas palabras representen a los más de 1.600 profesionales de salvamento marítimo que cuidan la vida en la mar. Yo solo soy uno de ellos. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. Ojalá nunca más tuviéramos que rescatar nunca más a ninguna persona. Trabajemos como sociedad para que este drama disminuya y construyamos un mundo más justo.
Mientras ese día llega, desde Salvamento Marítimo seguiremos dándolo todo por cada vida que necesite de nuestra ayuda en la mar. Muchas gracias, Santo Padre. Bienvenido, Santo Padre, a estas Islas Canarias. Todas las personas que hoy estamos aquí guardamos en la memoria las experiencias vividas con la llegada de personas migrantes al muelle de Arguineguín y a otras islas a través de la ruta atlántica. Vuelven a nosotros los rostros, los nombres y las historias de hombres y mujeres a quienes acompañamos desde las cáritas parroquiales, comenzando por la acogida más básica. Ver su llegada por televisión nos interpelaba profundamente. Más allá del cansancio visible en sus cuerpos, nos impactaba la mezcla de incertidumbre y esperanza que traían consigo. Nos dolía su drama humano y sentíamos que no alcanzábamos a comprender toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando empezaron a llegar a las parroquias, la sensación de desbordamiento fue inevitable. La impotencia nos pesaba, los recursos eran escasos, no conocíamos su lengua y muchas veces solo podíamos ofrecer galletas, leche y un poco de atención. Esa limitación nos confrontaba y nos hacía cuestionar nuestra capacidad real para acompañar a todas las personas que lo necesitaban. Sin embargo, lo que más nos marcó fue la comunión vivida con el voluntariado de la zona, las comunidades parroquiales y el apoyo de los servicios generales de Cáritas Diocesana. Compartir nuestra propia desesperanza nos permitió descubrir lo que significaba caminar juntos, coordinarnos, compartir lo poco que teníamos y acompañar desde la sencillez y la fragilidad. Aprendimos que no se trataba de resolverlo todo, sino de estar presente, escuchar, ofrecer gestos de cercanía, unas zapatillas, un abrigo, un café, o ayudar a conseguir la documentación necesaria era ya un modo de acompañar. Descubrimos que los pequeños gestos, una sonrisa o una mirada, puede transmitir esperanza y hacer que alguien se sienta acogido, incluso sin compartir el idioma. La ayuda recibida de personas y de otras delegaciones pastorales fue un alivio, pero también nos hizo conscientes de que no siempre había la misma empatía en todos los entornos. Aún así, aprendimos a mirar más allá del miedo y de los discursos de deshumanización, respondiendo desde la fe y la fraternidad. Esta experiencia nos transformó profundamente. La esperanza dejó de ser una idea abstracta y tomó rostro, tanto de quien llega como el de quien acompaña. Comprendimos que cada persona tiene un valor inmenso y que ser voluntaria es construir esperanza en lo cotidiano, acompañando incluso cuando no tenemos todas las respuestas ni todos los recursos. La experiencia de Arguineguín nos confirmó que incluso en los momentos más difíciles el Evangelio sigue vivo. Cuando nos atrevemos a construir fraternidad, cada persona que llega no es un problema que resolver, sino una historia que abrazar y acompañar. Gracias, Santidad. Ahora escucharemos La Noche de Arguineguín. Adiós, prenda de mi alma.
noche en Arguineguín, que solito me deja, quedo como pan sin sal. Quedo en mi tierra, a la que tú volverás a ver jugando a la luna, dulce con el mar. Como tú ninguna. Cuando salga la luna, alza la mirada y no te apartes de mí. La noche Santo Padre, los próximos dos testimonios son la voz de quienes nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan desde distintos caminos y buscan un futuro digno. A continuación escucharemos el testimonio de una víctima de trata, que hoy, por razones de seguridad, no puede estar entre nosotros. Le dará voz una voluntaria. También contamos con la presencia de una persona migrante que desde Latinoamérica también emprendió el camino con esperanza. Que sus palabras nos interpelen en la construcción de la fraternidad y la hospitalidad. Santo Padre, es un honor y una alegría inmensa compartir este testimonio ante ustedes. Hoy no soy quien que debería estar aquí. Leeré en su nombre el testimonio de una mujer víctima de trata que por razones de seguridad no puede estar presente. Me llamo Ayu. Soy de Nigeria. Vengo de una familia de 8 hermanos. Y desde muy pequeña aprendí lo que significa luchar cada día solo para vivir o sobrevivir. No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Alimentos era casi imposible a los 14 años. Ya estaba sola frente a la vida, buscando cómo seguir adelante. Una lucha que no ha terminado. Con 22 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar Nigeria, dejar a mis 2 hijas,
que entonces tenía 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor, porque quería que ellas no vivían lo que yo había vivido. La mafia me llevó a un lugar donde me hicieron un ritual, el yo-yo. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros que debía pagar cuando llegara a Europa. Así empezó mi cautiverio. Esperé 6 meses para poder salir. 6 meses sin apenas comer, sin poder bañarme, durante semana, viviendo en condiciones que no deseaba a nadie. Y cuando llegó el momento de cruzar el mar, vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas. Tuve que elegir vivir, sufriendo a cruzar o jugármela, morir intentándolo o quedarse y no tener nada. Elegir cruzar. Gracias a Dios, la patera en la que viajé llegó a la orilla, pero el sufrimiento no terminó ahí. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España, me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses. Cuando la policía... Cuando la policía descubrió quiénes, no tenía presa. Y por fin puede tenerlo conmigo. Desde entonces, con la ayuda de la iglesia a través de los trabajadores sociales, la vida ha empezado a cambiar. Poco a poco, no ha sido fácil. Y hay días que la esperanza se hace muy pequeña, pero he aprendido a crecer en mí misma de nuevo. He aprendido que puede lograrlo. Le agradezco a Dios de haber encontrado a estas personas que hoy se encuentran aquí porque me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Y quiero agradecer de corazón la oportunidad de contar mi historia hoy aquí ante ustedes. Rezo para que Dios los bendiga y les fuerza para seguir ayudando a otras mujeres como yo. Muchas gracias. Santo Padre, me llamo María Fernanda López Mesa, tengo 55 años y cuando miro hacia atrás veo un camino lleno de dificultades, aprendizajes y oportunidades que jamás imaginé cuando llegué a Las Palmas de Gran Canaria en 1997. Llegué con una maleta cargada de sueños, pero también con el peso de haber dejado atrás mi familia, mis amigos y mi país. Como muchas personas que emigramos, llegué buscando una oportunidad sin saber realmente lo que me esperaba. Los primeros tiempos fueron muy duros. Hubo noches en las que no tuve un techo donde dormir. Me tocó pasar frío y miedo en la calle. Fueron momentos que pusieron a prueba mi resistencia, mi dignidad y mi esperanza. Pero incluso en esos días oscuros, nunca dejé de creer que podía salir adelante si encontraba una oportunidad y trabajaba con honestidad. Esa primera oportunidad llegó en un bazar, donde fue un trabajo humilde, pero que significó para mí mucho más que un sueldo. Fue el comienzo de una nueva etapa. Después trabajé en un restaurante donde aprendí disciplina, trato con las personas y la importancia de un esfuerzo diario. Cada experiencia me iba formando no solo como trabajadora, sino como persona. En el 2002 llegó el punto de inflexión en mi vida. Me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa de reformas y allí empecé y permanecí durante 20 años. Fueron 2 décadas de aprendizaje constante, de observar, equivocarme y mejorar, de adquirir cada conocimiento que hoy forma parte de lo que soy profesionalmente. En el 2014
conocí a mi pareja, Fran, que desde entonces me ha acompañado y me ha apoyado en cada proyecto, en cada meta y en cada decisión importante. Su apoyo ha sido fundamental en el camino que recorrí hasta poder dar el paso siguiente. Hace aproximadamente 4 años, con todo lo aprendido y con mucha ilusión, decidí montar mi propia empresa de reformas y construcción, Fermesa Soluciones Integrales SL. No ha sido un salto fácil, pero lleno de confianza en lo que sabía hacer. Gracias a las personas que confiaron en mí y me dieron su apoyo y sus primeros proyectos, he podido cumplir un sueño que parecía imposible cuando dormía en la calle. Junto a Fran, hemos logrado consolidar la empresa que tenemos y seguimos creciendo con esfuerzo y dedicación. Actualmente contamos con un equipo de 6 empleados, lo que representa para mí no solo crecimiento empresarial, sino la satisfacción de poder generar trabajo y oportunidades para otras personas. Quiero agradecer profundamente a esta ciudad que me acogió y me permitió crecer. También quiero dar esperanza a quienes están pasando por momentos difíciles, especialmente a quienes han tenido que dejar su país y su familia. Si se puede salir adelante con trabajo, respeto y gratitud hacia este lugar que nos abre las puertas. Y ojalá las gestiones y trámites para quienes llegan sean cada vez más humanos y ágiles. Gracias, Gran Canaria, por tanto. Santo Padre, queremos presentarle una pieza que ha sido creada por el maestro alfarero Delfín Díaz Almeida, a partir de arcillas y arenas volcánicas de las Islas Canarias, precisamente de esta isla, la isla Gran Canaria. Materia viva profundamente vinculada a la naturaleza y la historia del archipiélago. Su elaboración íntegramente artesanal sigue técnicas alfareras, ancestrales, transmitidas de generación en generación por las antiguas alfareras canarias, modelada a mano, alisada y bruñida con piedras de barranco, decorada con pigmentos naturales y cocida al fuego de hoguera. Esta obra encarna la continuidad de un saber tradicional que forma parte del patrimonio cultural de Canarias. En su interior se recoge simbólicamente el drama de la inmigración, desde el continente africano hacia las costas canarias, y como tierra de acogida, el testimonio de fraternidad, solidaridad y respeto a la dignidad de toda persona. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio. Sabemos que este mismo capítulo hace también una advertencia que ningún creyente puede tomar a la ligera. Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas,
despojadas de casi todo, pero nunca, nunca de su dignidad. Aquí el Evangelio nos arranca del lugar cómodo del espectador y nos sitúa ante el hermano que llega. Nos pregunta si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre, la violencia, después del desierto, de la noche y del mar. Como pueden ver, llevo en mi mano el anillo que se llama del pescador. Su nombre mismo nos conduce al lago de Galilea, donde Cristo llamó a Pedro y le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. La Iglesia ha leído ese versículo como imagen de su misión. Pero aquí y en lugares como el Hierro, ese mandato adquiere una fuerza literal y dolorosa. Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad, ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco. Aquí hay personas recuperadas del mar y cuerpos exánimes rescatados por de las aguas. Por eso, el sucesor de Pedro no puede desentenderse de estos muelles. La Iglesia no puede desentenderse de estas aguas, ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana. Los discípulos de Jesús no pueden considerar ajeno el clamor de quienes gritan desde la noche. En el lenguaje bíblico, el mar puede ser imagen de amenaza, oscuridad y caos. Ahí aparece el Leviatán, figura de la fuerza que devora, y Rahab, nombre que evoca la soberbia de los poderes que se levantan contra Dios y contra la vida. También hoy existen monstruos que acechan estos mares. Mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños, y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido. Pero la fe no se queda paralizada ante el poder del mar. Creemos en un Dios que somete el caos, pone límite al mal y abre un camino cuando parece imponerse la muerte. Así lo experimentó el pueblo de Israel al atravesar el Mar Rojo para salir de la esclavitud y caminar hacia la libertad. Y así lo contemplamos en Cristo, que camina sobre las aguas y ante la tormenta pronuncia una palabra soberana: calla, enmudece. Esa voz sigue resonando contra las fuerzas que devoran, esclavizan y descartan a tantos hermanos nuestros. Ahí donde Cristo manda callar al mar, la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados a sus aguas. Gracias por los testimonios, por recordarnos lo que significa salvar vidas. A María, gracias por recordarnos lo que Cáritas, las parroquias y tantas personas hacen a diario. Sus palabras nos muestran dónde comienza la conversión de la mirada. Cuando el migrante deja de ser uno más, deja de ser una categoría y una cifra. Solo entonces comprendemos que esa niña podría ser nuestra hija, esos rostros, parte de nuestra familia. Y entonces la conciencia se queda sin excusas. La misericordia comienza con gestos pequeños,
a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan y no hay un idioma común, pero donde aún pueden hablar los gestos. Gracias de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y puede cambiar vidas. Querida Blessing, aunque no estás aquí hoy, tu voz sí. Gracias por compartirnos tu historia. Tu nombre significa bendición y nos recuerda que cada vida humana es una bendición de Dios. Nadie puede comprarla, venderla, usarla o descartarla, porque en cada persona resplandece la imagen y semejanza del Creador. Nos has dicho que te fuiste de tu país no porque quisieras, sino porque no había otra opción. En tus palabras escuchamos el drama de tantas personas obligadas a partir porque la pobreza, la guerra, la amenaza o la explotación les cerraron todos los caminos. Quisiera que este mensaje llegue hasta ti y a tantas mujeres víctimas de la trata y la explotación. Si otros pusieron precio a tu cuerpo, Dios no ha dejado nunca de mirarte como alguien invaluable. Si quisieron encerrarte en un pasado de dolor, Dios sigue pronunciando sobre ti una promesa de futuro. Si te trataron como una cosa, la Iglesia quiere decirte hoy, eres hija, eres hermana, eres bendición. Tu vida no es de quienes te dañaron. Tu cuerpo no es de quienes se aprovecharon de ti. Tus días no pertenecen a quienes quisieron encadenarlos al miedo. Tu vida pertenece a Dios y conserva una dignidad que no pueden arrancarte. Y nosotros queremos caminar contigo hasta que esa verdad vuelva a sentirse más fuerte que el dolor. Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son cantos de sirenas con industrias de muerte. Este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante. Y también la Iglesia debe dejarse interpelar. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegada únicamente a algunos voluntarios. Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía, de quien recibimos la fuerza y el motivo para vivir la caridad. Por eso
No podemos luego pasar de largo ante los cayucos y las pateras, pues de la oración brota todo servicio y a ella vuelve todo compromiso. Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas, autoridades civiles, parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales. Y también a las comunidades cristianas, a las demás tradiciones religiosas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida? La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que emigrar, el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor a cruzar una frontera. Que el Dios que en el ocaso de la vida nos juzgará sobre el amor, nos conceda reconocerlo hoy en los pobres, en los extranjeros, y los libre de mirar el dolor ajeno como si no nos perteneciera. Que Nuestra Señora del Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos, sostenga a quienes los acogen y despierte en todos nosotros la valentía de la misericordia. Y que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros. Muchas gracias. Santo Padre, a continuación nos acercaremos a orillas del muelle para realizar una ofrenda floral. El mar que hoy contemplamos ha sido camino de esperanza para muchos, pero también guarda en sus aguas vivas nombres e historias que no podemos olvidar. Hacemos memoria de quienes no llegaron, una memoria que no acusa, sino que interpela, que no se encierra en el dolor, sino que nos llama a la responsabilidad. Al depositar estas flores, encomendamos a Dios a todas las personas que perdieron la vida en la travesía y rogamos no nos acostumbremos nunca a esta tragedia. Que este mar, tantas veces frontera, se transforme en lugar de encuentro entre los pueblos y en llamada a custodiar la vida, la dignidad y la esperanza. Santo Padre, queremos ofrecer esta ofrenda floral
por los que ya no están. A continuación, haremos un minuto de silencio instrumental. La cruz que va a ser bendecida está realizada con la madera de uno de los cayucos que llegaron a este muelle. En ella se entrelazan el sufrimiento,
la esperanza y la dignidad de tantos hombres y mujeres que emprenden caminos de búsqueda y de vida. Este signo nos recuerda que Cristo se hace presente en quienes atraviesan el dolor, la incertidumbre y la necesidad de acogida. Ante esta cruz, abrazamos el corazón para reconocer en cada persona a un hermano y hermana, para dejarnos interpelar por el Evangelio de la misericordia. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su propia presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos tus beneficios. Atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe. Y concédenos que, viviendo aquí en la tierra, unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración en la que confiadamente nos entregamos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz,
concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, pues hemos asistido emocionados y unidos también en esos momentos de oración a este acto del Papa León XIV en el puerto de Arguineguín, que ahora, ojalá que así sea, que sea siempre recordado como el muelle donde renace la esperanza. Jesús, Marjoli, Henry, bueno, muchas emociones, hemos podido comentar muchos gestos, muchas palabras, pero a mí me gustaría empezar porque os ha reconocido a Jesús y a Marjoli en vuestras entidades, Cruz Roja y Cáritas Diocesana, pero también a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional y a otras entidades como ángeles de la guarda. Me imagino que os estéis plenamente identificados, ¿no? Sí, por supuesto, y es de agradecer porque sobre todo al voluntario, pues eso es lo que le da el ánimo para luego seguir en el día a día. Yo creo que se puede decir más alto, pero más claro que todo lo que ha dicho es complicado. Antes decía yo en la presentación que, que deberíamos preguntarnos por qué quieren o por qué vienen o por qué quieren venir los inmigrantes. Él ha aportado otro dato que a mí me llamó mucho la atención, es el derecho a no emigrar, a no tener que emigrar. Porque claro, cuando se habla de estas cuestiones todos tenemos la solución. Bueno, ¿por qué no se les ayuda allí a desarrollarse para que no tengan que venir? Y claro, lo que ocurre, evidentemente hay una labor de entidades, de misioneros, Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo, etcétera, pero no resuelve la cuestión. Palía mucho sufrimiento, salva vidas, pero no resuelve la cuestión. La cuestión sería a nivel de gobiernos para desarrollar a estos países. Pongo un ejemplo brevemente. Níger es el segundo productor de uranio del mundo. Francia es el país que más centrales nucleares tiene y sabemos todos que las centrales nucleares sin uranio no funcionan. Bien, ¿quién explota el uranio de Níger? Una sociedad francesa. Y mientras tanto, el 80% de la población no tiene ni luz ni energía eléctrica. Entonces, ahí es donde está la clave, ahí es donde tendrían que venir los acuerdos de cooperación, no individuales, sino a nivel global, de Europa, de los países desarrollados, para ayudar y desarrollar y que no tuvieran que trasladarse a otros lugares. Además ha sido muy curioso, hemos seguido el discurso en directo, el Papa sigue despidiéndose de muchas de las personas que están allí, vemos niños, hemos visto también que ha tenido unas palabras
con miembros de la Policía Nacional. Ha sido muy curioso porque los momentos del Papa que se han interrumpido, de su discurso, que se han interrumpido con aplausos, han sido cuando se ha dirigido a las administraciones públicas, a los países, a las autoridades, como diciendo, el público decía, no, no, que está muy bien lo que dice el Papa, en la parte obviamente evangélica, pero que hay más y que eso no está en las obligaciones del Papa, ¿no? La exigencia a las administraciones públicas. Marjorie, tú estás con esto toreando todos los días, lidiando todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Y no siempre un justa lid, que diría un clásico, ¿no? No, sí, en el proyecto de migraciones hacemos muchas mediaciones, es lidiar con la administración pública, ¿no? Para que se facilite todo. Y si es verdad, está claro el mensaje, ¿no? También me parece importante que no olvidemos que cada vida humana es una bendición de Dios. Volvió a repetir en todos los discursos, no son cifras, son historias de dolor, esperanza, lucha, con sueños que nadie puede despreciar. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Porque también ha señalado que la dignidad humana es algo que también dijo en el Congreso de los Diputados, es anterior a cualquier legislación. Y si ellos son los representantes de los ángeles de la guarda, tú, Henry, has sido sujeto a quien el Papa nos ha vuelto a decir que no vayamos con tantas etiquetas, que eres un hombre, con apellidos, con historia, con familia, ¿no? ¿Cómo te has sentido al escuchar al Papa? Me gustó mucho la parte donde él citó el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y demostrando el mismo Dios a través de Moisés que tenían los mismos derechos que los demás y que a los ojos de Dios todos somos igual. Me imagino que también te has sentido, y en esas historias de superación que hemos escuchado, ese testimonio por boca de otra mujer inmigrante, por cuestiones de seguridad, y en esa mujer latinoamericana, bueno, que ya ha montado su empresa. No sé si es tu sueño. Bueno, podría ser en un futuro. Pero también ha dicho una cosa muy interesante el Papa, que no despreciemos los sueños de los demás, ¿no? No Mm. nos sintamos con autoridad para decir mi sueño vale, el tuyo no, ¿no? Marjorie. Eso es que no nos tenemos que olvidar de nuestras instituciones, ¿no? Acoger con dignidad, acompañar en todos los procesos y donde hay descarte, nosotros cuidamos, ¿no? Bueno, me imagino, Jesús, que también motivado, ¿no? Para seguir adelante, para seguir, no es el término que más me gusta, dando la batalla, ¿no? Pero seguir Ya. ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo a nivel personal ya llevo muchos años y hemos limitado los mandatos y el año que viene tengo que dejar de ser presidente autonómico, pero si Dios me da salud, ahí seguiré como un voluntario más colaborando en todo lo que pueda. Y como institución, pues evidentemente en este puerto tenemos un destacamento importante donde hacemos la primera acogida, se les dota de los medios más necesarios, alimentación, vestido, se les hace reconocimiento médico, atención psicológica en algunos casos, y en fin, lo que es la primera acogida junto con Cáritas y otras entidades, pero en este puerto tenemos precisamente... Y además hay unión, porque claro, no es que, bueno, allí están en Canarias que se busquen la vida, porque seguro que hay unión no solamente por la matriz, Cruz Roja España, Cáritas Española, sino que incluso entre vosotros, comentaba antes Marjorie, que conoce a algunos de los que estaban por allí, ¿no? Sí, hay una compañera del NTM Movilidad Humana que estaba con todo lo de la visita del Papa. Me imagino que tendréis ocasión de hablar de esta gran visita, de lo que supone de poner esta visita en ese escaparate al mundo, pero también me imagino que os habéis sentido muy reconfortados cuando por parte de ellos, es algo que también veíamos en los testimonios de ayer en la iglesia de San Agustín, reconocer que a veces no se puede, ¿no? Decía, apenas leche y galletas, ¿no? Todos en nuestra casa, gracias a Dios, tenemos algo más, ¿no? Reconocer que no se puede, cuando flaquean las fuerzas, también esa unión entre vosotros que pertenecéis a las mismas entidades, yo creo que es importante, ¿no? Sí, sí, es imprescindible. Además, nosotros, por ejemplo, en Canarias, en los momentos más complicados, hemos tenido voluntarios de toda España, de Toledo. Mercedes, una enfermera, se ha cogido días de sus vacaciones para ir allí a ayudar y a colaborar, ¿no?
Entonces es muy importante porque los medios son escasos y todo suma, ¿no? El poder las distintas entidades colaborar, a veces por lo que se hace es repartir las funciones, unos hacen una parte, otros hacen otra, no solo en este ámbito de la inmigración. Aquí, por ejemplo, pues nosotros decimos, cuando alguien necesita comida, pues lo mandamos a Cáritas, y en Cáritas cuando alguien necesita que le paguen el recibo de la luz, pues lo mandan a Cruz Roja. Y así esa colaboración, que es muy importante porque si no, pues también ocurre que a veces el listillo coge de todos los sitios y el pobrecito no llega a nada. Por eso Ya. también es muy importante esa colaboración. Una última cuestión y ya despedimos con Henry. También han venido maldadas para entidades como Cruz Roja y Cáritas. También habéis sufrido campañas de acoso, de desprestigio, no solo en las redes sociales, sino desde ámbitos públicos, desde lo político. Me imagino que lo habéis pasado mal. No sabes lo que he llorado. Con decirte eso te digo bastante. Estaba recordando ahora al ver el puerto el llamado abrazo de Luna. No sé si recordáis aquella voluntaria de Cruz Roja que abrazó Sí. a un negrito y que se montó una polémica terrible. Lo que se decía contra ella en las redes sociales, vamos, es impronunciable. Y es cierto que hemos sufrido esta campaña. También en Cáritas, con la Dana, yo he tenido llamadas que no puedo reproducir aquí las expresiones que se me decían. Pero bueno, lo que siempre digo es que nosotros a lo nuestro, ¿no? ¿Y qué es lo nuestro? Pues Cruz Roja nació para salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano en sus distintas vertientes, porque claro, no solo sufre un herido, sino sufre un padre de familia, una madre de familia que no tienen para llegar a fin de mes. Y ahí es donde tiene que estar nuestra labor del día a día, por encima, insisto, de estas críticas y demás que esas No, pero no está de más que se denuncie, ¿verdad, Marjorie? Que ha habido campañas que han hecho mucho daño institucionalmente y también a las personas que conformáis esas entidades y que eran completamente injustificadas, ¿no? Claro, porque es que no hay base para esas campañas en contra y a veces se olvida que tanto Cáritas como otras entidades trabajamos para la persona, o sea, con Dios adelante, pero para la persona, o sea, como lo decía el Papa, no se trata de resolverlo todo, nosotros lo colocamos en manos de Dios y verdad que saldrá adelante. Bueno, pues nuestro agradecimiento primero por estar aquí, pero sobre todo por todo lo que representáis, por todo lo que hacéis, por haber dejado vuestras ocupaciones para estar aquí. Y Henry, contigo vamos a terminar el programa. Yo no sé, venías probablemente con algún que otro miedillo, porque yo creo que es la primera vez que participas. Sí, primera vez. Y bueno, ¿qué te ha parecido y cómo te vas, sobre todo? Me voy como, no ¿Cómo entiendo. te vas de aquí del programa? ¿Con qué Bueno, sensaciones te me voy vas? satisfecho porque he escuchado las palabras del Sumo Pontífice y me voy muy contento porque he podido expresar mi experiencia y he disfrutado mucho el momento con ustedes. Bueno, seguro que nos volvemos a ver Si Dios quiere. y seguro que, bueno, pues sí tienes muchas más cosas que contarte, a ver si llegan esos papeles, porque una vez que termine el periodo de presentación, el 29-30 de junio, hay un plazo para empezar a No, comunicar. ya están llegando Ya. Sí, ya están llegando. Sí, sí. alguna resolución provisional y la gente ya está trabajando. Yo tengo varias personas, no cantidades, pero sí varias personas que ya están trabajando con esa resolución provisional. Ahora vamos a esperar la definitiva y ya está. A mí el abogado ayer me enseñó esa resolución provisional que me dio una alegría. Es una hoja Sí. con el nombre, apellido, el NIE y la firma electrónica abajo. Y Ya que con eso autoriza a te dan trabajar. de alta. Ajá, Un ajá. contrato de 40 horas y a funcionar. No era la tuya, pero seguro que va a venir la tuya. Sí, ¿no? ya yo presenté ayer. La mía, si Dios quiere, tiene que llegar en 20 días. Bueno, pues ya está, pues manténnos informados. Claro. Y a todos ustedes, esto no es un punto y aparte, es un punto y seguido porque en apenas unos minutos cambiamos de plato, se incorpora nuestra compañera Conchi Moreno para dar paso a esa otra gran visita, a ese otro gran acto de esta mañana, porque el Papa se dirige ahora hasta la Catedral de Santa Ana en Gran Canaria, allí va a mantener
un encuentro con sacerdotes, con obispos, con vida religiosa, con seminaristas, y nosotros vamos a abrir este plató. Nuestra compañera Conchi Moreno va a abrir este plató al director de esta casa, a don Raúl Muelas, y también a un joven diácono que de alguna manera pues también ellos son, todos somos receptores del mensaje del Papa, ¿no? Pero digamos que ellos más puntualmente. Así que una pequeña pausa, cambiamos de plató y enseguida volvemos. Y esta tarde la Santa Misa a partir de las 7:30 de la tarde, hora de aquí, hora de la península. Muchísimas gracias, no se vayan, que enseguida venimos y ahora sí ya, buenas tardes. Nací